La idea de lo que vamos a repasar es cómo comunicar mi emprendimiento. La vez anterior me demoré alrededor como de 1 hora y cuarto en el equipo anterior, así que espero que sea lo mismo para no ser tan latero. Y espero que les sirva harto esta presentación. Yo se las voy a enviar tanto a Nicolás como a Catalina, con el chico que estuve la vez anterior en la sede de Peñalolén, si no me equivoco, porque ustedes son de Viña, ¿cierto, Cata? Al revés. Ellos son de Al Viña, revés. nosotros somos de Viña Providencia. y acá Peñalolén. Ah, santiaguino entonces, muy bien. ¿Y qué es lo que es una startup? Eh, Cuando hablamos de emprendimientos dinámicos, a mí me gusta siempre hacer una diferencia que a veces no cae tan bien, pero sin desmerecer a nadie, ni insultar a nadie, todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, hablamos de una unidad de negocio, ¿cierto? Una empresa. Y evidentemente en categorías, o evidentemente los tamaños son de microempresas cuando parten iniciando. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, a una panadería de una startup? Esa es la primera pregunta que hay que responder. Y una panadería, si bien es un emprendimiento, no tiene la categoría de startup porque no es un emprendimiento tecnológico ni menos que sea dinámico. Y el dinámico se entiende porque el modelo de negocio no es conocido, ¿ya? Uno lo tiene que ir buscando, uno tiene que ir iterando y validando ese modelo, ¿ya? De cómo esa empresa va a ganar plata, ¿ya? Cuando yo hablo de una panadería, el modelo de negocio está definido. Yo necesito bajar los costos principales de la materia prima, ubicarme en un muy buen espacio donde la mayor cantidad de gente me compre pan, ¿cierto? Y eficientar el proceso. Esas son las únicas cosas que básicamente en ese modelo me podrían permitir tener un mayor margen o mayor utilidad del producto, del commodity que yo estoy vendiendo. Lo mismo cuando yo tengo empresas grandes, compañías gigantes, como por ejemplo AgroSuper acá en Chile, una telco, empresas energéticas, tienen su modelo establecido. Esas empresas ya saben cómo ganar plata y lo han hecho por mucho, mucho tiempo, y es muy difícil que cambien ese modelo, ¿ya? Hoy día, en la época que estamos de disrupciones tecnológicas o de innovación, sí hay empresas grandes que están cambiando su modelo de negocio, o están migrando o probando otro. Pero eh, el magno de sus utilidades viene siempre por un modelo de negocio que ya es totalmente replicable y ejecutable. A diferencia de una startup, acá tenemos tres grandes pensadores y personajes del mundo de startup que han creado libros como Lean Startup, el Business Model Canvas, por ejemplo, que han facilitado la vida del emprendedor, básicamente. Eh, Tenemos definiciones como que una startup es una empresa diseñada a crecer rápido, y eso es algo que tenemos que entender porque una startup siempre va a necesitar inversión privada, ¿ya? Una inyección de capital privado que maximice su aceleración hacia la internacionalización o hacia la búsqueda de otros mercados. Esa es una definición de startup, lo que vemos hoy día con Corner Shop, con Notco, con Betterfly, que son ejemplos chilenos que han crecido rápidamente, y eso es porque han evidentemente tenido inversión, no solo pública, sino que privada, que es la más suculenta. Y también entender que es una organización temporal, una startup, yo creo que dura al menos unos 3, unos 5 años, y luego de eso ya pasa a empezar a hacer categorías de empresa, de compañía, ya cuando empiezan a crecer, sobre todo a internacionalizarse. Entonces, una startup no va a ser una startup toda la vida, ¿ya? Tiene que buscar su negocio, su modelo de negocio que sea escalable y replicable, si no, está destinado al fracaso. Y por otro, que no hay que olvidar que es una institución humana, y acá es cuando uno crea un emprendimiento, el equipo es esencial. Siempre eso es como bien reiterativo en varias partes, eh, pero acá las personas que son los funders o van a ser los socios, es súper importante que tengan las capacidades, al menos comerciales, que es la que uno a veces ve más débil en los emprendimientos cuando parten, eh, para poder trabajar en lo que se llama el plan de validación de ese emprendimiento, que viene siendo toda la curva de la muerte, ¿ya? Y hay que entender que mientras más nos acerquemos a líneas de innovación con la solución o producto que yo estoy diseñando para mí, o sea, que va a explotar el emprendimiento, más incertidumbre va a haber en las condiciones de mercado, ¿ya? Y eso es un desafío porque eh, cuando estoy acercándome en líneas de innovación disruptiva,
que igual eso es complejo, o sea, hacer algo que sea totalmente nuevo y apetitoso para el mercado, no es una tarea fácil, pero si me muevo en esas zonas, voy a tener muy poca información del mercado, o incluso voy a estar quizás abriendo un mercado nuevo, ¿ya? Y esas son zonas grises que nos lleva al emprendimiento, ¿ya? Y que hay que ir tomando en cuenta. Quiero que hagamos un ejercicio primero, y acá yo les traje una plataforma que es Menti, además la han ocupado anteriormente, y acá necesito que se logueen en ese código QR con los celulares, o bien les voy a anotar acá en el chat a todos en la reunión. El link, se pueden meter en ese link y les va a aparecer esta pregunta: ¿cuáles creen que son los factores claves de éxito de un emprendimiento? Y ahí les van a aparecer tres opciones. Pueden poner una, las dos o las tres. Yo ahora voy a dejar de compartir. Vamos a ver si están participativos o no. Y ustedes me dicen si les aparece. Déjame ver acá. No están en la presentación. Ahí ya me están apareciendo. Ahí sí. El producto, la organización, las palabras que se ven más grandes es porque más gente la ha repetido. Llevamos dos. Somos 20, casi 20 en la reunión, así que esperemos un rato más. Buenas ideas, popular, atractivo, un plan, apoyo popular, motivación, innovación, perseverancia. Se repite la palabra perseverancia, me llama la atención porque en el equipo anterior también pasó lo mismo. Y esa palabra nunca me había aparecido en otra. Es importante, pero me llama mucho la atención. Organización, ya llevamos 14. Buen precio, eso es importante igual. Organización, innovación y perseverancia. Motivación. Son las que más se repiten. Y tiene un poco que ver, o sea, yo creo que la innovación es un factor clave, ¿ya? Pero hay proyectos que son súper innovadores y no ganan ni un peso, ¿ya? La innovación per se, por eso la innovación también ha adquirido diferentes tipos de definición. La innovación no es solamente crear algo nuevo, sino que algo que genere impacto económico y social. Y ahí uno ha entendido que lo que uno entiende por innovación efectivamente tiene que tener un impacto tanto social como económico, ¿ya? Eh, o cuando hablamos de innovación social per se, un impacto social o medioambiental, ¿ya? Entonces, yo estoy de acuerdo con que proyectos innovadores eh, sí tienen algunos factores de éxito, sobre todo en términos de competencia, pero no sé si es un factor clave de éxito propiamente tal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de empresa, acá ustedes son todos ingenieros, ¿cierto? ¿O no, Cata? ¿O hay una mezcla? Yo creo que la mayoría deberían ser ingenieros. Ya, bacán. Nosotros los ingenieros somos súper prácticos, o deberíamos serlo. Entonces, yo soy ingeniero en biotecnología de profesión. Otra charla debería ser cómo un biotecnólogo pasó a temas de negocio, de emprendimiento, pero esa es otra historia. Eh, pero acá lo más importante, y a veces, y es chistoso porque muchas veces en estos ejercicios no sale o aparece muy chiquitito. Acá aparece algo parecido: buen precio, innovación de producto, buen modelo de negocio. Por ahí podría ser la onda, que es la venta. O sea, cuando nosotros hablamos de emprendimiento hablamos de una empresa. ¿Cuál es el factor clave de éxito? Ganar plata. O sea, eso es lo básico, ¿ya? Es uno de los factores de... Si no, el emprendimiento no sobrevive, ¿ya? Obviamente yo puedo subvencionar algunas etapas de crecimiento de esta empresa con aportes privados, con aportes de los socios, con la banca, que es muy difícil cuando uno es parte de emprendimiento, o los subsidios públicos que tenemos acá en Chile, Corfo, Cercotec, ahora mismo el Ministerio de Ciencia, etcétera, ¿ya? Pero es muy difícil que el emprendimiento sea exitoso si no tiene venta. Es muy difícil que yo levante capital privado si yo no demuestro que el emprendimiento tiene al menos venta, ¿ya? Entonces ese es un factor clave principal.
Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con la organización, que el equipo es un factor clave, ¿ya? Pero más clave que el equipo es el timing del emprendimiento. Y este es un factor que a veces no aparece y que a mí me ha costado asimilarlo últimamente, pero en varias charlas discutiendo con inversionistas aparece más. El timing es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, ¿ya? O sea que las condiciones de mercado, el análisis de mercado de ese emprendimiento sea tal que me posibilite haber una oportunidad de negocio, ¿ya? Eso lo evalúan mucho los inversionistas privados, ¿ya? El timing. Y evidentemente el modelo de negocio. La motivación y la perseverancia a mí me parecen factores claves, pero de éxito para el emprendedor. Para que el emprendedor esté, es clave que el emprendedor esté, sea perseverante, porque emprender no es fácil. eh, y evidentemente la motivación, o sea, uno tiene que tener la motivación de emprender. Sobre todo ahora en que la competencia profesional, ¿cierto? Nosotros estamos en una época totalmente diferente. Yo salí hace ya 6 años de la U, ustedes son mucho más jóvenes, ¿sí? Y las condiciones laborales son mucho más competitivas y han ido siendo más competitivas a lo largo del tiempo. Y el emprendimiento es una clave también como opción para las nuevas generaciones de, evidentemente, crear negocio o de profesionalizar más su carrera, ¿ya? Me acuerdo cuando antes la gente, sus papás, por ejemplo, la idea como los criaron sus abuelos, era tú tienes que salir de la U, trabajar, si es que se hablaba de emprendimiento, pero mi mamá era, oye, tú tienes que salir de la U, trabajar, formar familia, etcétera, etcétera. Muy conservador, y ahora esos tiempos han cambiado. Yo creo que hoy día el emprendimiento es mucho más atingente y mucho más real, y se está dando también en los cambios de mallas curriculares, por eso mismo, ¿ya? Porque es una opción para, evidentemente, continuar la carrera profesional. Y qué mejor ser tu propio jefe, y qué mejor ganando plata, ¿sí? No es una mala opción. Gracias por la participación. Yo después esto se los voy a mandar también, junto con el tema. Y sabéis que les voy a mostrar también lo que me respondieron los otros chicos. No sé si lo ven. Esto me lo respondió el otro curso, ahora que ustedes ganaron por ser el segundo. Se repite, viste, constancia y perseverancia, por eso me llamaba la atención. Innovación también, pero acá sí me mencionaron el tema de la rentabilidad, el equipo y contacto, ¿ya? Contactos son importantes, ojo, sobre todo en la línea en el plan de validación, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Pero más que los contactos es generar los contactos, ¿ya? No todos tenemos la posibilidad de tener contactos a la mano, ¿ya? Mucho se habla de que Chile es la pitutocracia, yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo, y el emprendimiento es una de las cosas que ha obligado a eso, ¿ya? Acá voy a volver a la presentación. Si alguien quiere comentar algo, porfa, lo hace, no hay ningún problema. Si no está de acuerdo, si quiere discrepar, feliz, hacerlo más entretenido. Y acá les traje algunas condensaciones de estos casos de éxito. ¿Y por qué es importante entender, por qué me gusta partir esta presentación con cuáles son las claves del éxito? Porque eso es lo que uno comunica, ¿ya? O sea, lo que uno tiene que ir estructurando en la medida del emprendimiento, lo que es importante de comunicar, son efectivamente las cosas que generan impacto o que están generando éxito en mi emprendimiento. Y uno tiene que ver con los factores de eficiencia, el rendimiento, el presupuesto. Lo otro, el impacto en el cliente. O sea, cómo yo voy robusteciendo la propuesta de valor de mi emprendimiento o de mi modelo de negocio, y eso me genera valor. Valor porque los clientes me quieren pagar. Valor porque los usuarios quieren usar la aplicación o la solución, ¿ya? El impacto en el equipo, o sea, cómo está conformado el equipo, si está satisfecho, el desarrollo de habilidades, el no burnout, o evidentemente que no se te vaya, que no haya mucha rotación. Y eso es complejo en los emprendimientos, porque los emprendimientos parten con poca plata, no pueden contratar a un gerente comercial, entonces, ¿cómo le pagamos? Y ahí hay muchas opciones en las cuales hoy día se está evaluando, y muchas startups lo hacen, de hecho, en que tú traes una persona clara al equipo y le puedes ofrecer participar en la empresa, a cambio de que cumpla ciertos hitos. Eso se llama vesting. Eh,
y le ofreces un pool de acciones que no son mayoritarias, pero evidentemente generan un enganche, porque la persona al tener propiedad en la empresa, evidentemente va a tener mucho mayor enganche con el negocio. Lo otro son las métricas de negocio, y acá yo pongo en negrita las ventas. No se nos puede olvidar nunca que esto es una empresa, ¿ya? La empresa no funciona sin flujo de caja, ¿ya? Evidentemente hay un punto en los primeros años en que no voy a alcanzar el break-even, ¿cierto? Que los gastos no van a ser iguales que los ingresos, y llegar a ese punto es muy complejo, ¿sí? Porque siempre cuando uno parte son puros costos, pero yo tengo que ir generando cierta atracción. Acá quizás hay proyectos que salen un poco de la norma, pero es cuando estamos hablando mucho más en la frontera de la innovación, o en la frontera, por ejemplo, de proyectos de base biotecnológica o de base de investigación y desarrollo, en donde evidentemente el periodo para llegar a la venta es mucho más largo, porque tienen que cumplir ciertas regulaciones, ciertos avances en la solución, o ciertas investigaciones que requieren también capital, y quizás ahí hay una diferenciación con ese tipo de proyectos. Y evidentemente la preparación en el futuro, que tiene que ver mucho con el componente de innovación que ustedes dicen, que es evidentemente hacer vigilancia tecnológica, revisar los nuevos mercados, el conocimiento de mercado que tiene el emprendimiento de lo que está desarrollando, eso es vital, ¿ya? Y evidentemente preparación para el levantamiento de capital y nuevos productos o servicios, ¿ya? Un emprendimiento tiene que ir renovando. Hoy día la tasa de renovación de productos, y sobre todo en la línea tecnológica, es cada 2 años o cada 3 años, cuando antes el ciclo de vida de un producto era de 20 años. O sea, ¿cuánto no estuvo en el mercado la cámara fotográfica análoga? Después llegó la digital, y ahora todo el mundo ocupa celular. Entonces, el periodo, si yo estoy creando un producto, el periodo de renovación de un producto es mucho más corto. Hay quizás la estrategia más entretenida de revisar en la de Apple, con los iPhone. O sea, tampoco es que el iPhone esté incorporando hiper mega nueva tecnología en cada versión. Va generando nuevas versiones en función de los modelos, ¿ya? Pero la tecnología es básicamente la misma. Han ido mejorando ciertas cosas, ¿cierto? La aparición de Siri, eh, procesadores más rápidos, ¿cierto? Pero hoy día, si uno ve en el mercado, si hay un iPhone 1 en el mercado, yo creo que prácticamente no lo encontraríamos. Eso sería una reliquia. ¿Sí? Entonces ahí cómo van renovándose esos productos, y eso es parte de un modelo de negocio. Entonces, un ejercicio clave acá que yo les propongo, no sé cuántos acá, si hay alguno que tiene algún emprendimiento, de cualquiera sea la naturaleza. ¿Ninguno o todos les interesa la charla porque les motiva a emprender, o tienen un curso en el que tienen que presentar un pitch? Si no es así, acá hay una estructura fácil para hacer una oración de pitch, ¿ya? Cuando uno habla de presentación, o en el estricto rigor, cuando toma la frase de pitch, o analiza por qué se habla tanto de pitch, o pitchar, o el pitch, el elevator pitch, ¿cierto? Es porque uno tiene la capacidad de convencer en muy poco tiempo que un negocio es interesante, ¿ya? Para adquirir la atención de un inversionista, de una persona, para tomar un contacto, para agarrar un cliente. eh, Son cosas que uno tiene que empezar a desarrollar si uno quiere emprender, que son las habilidades blandas. Esto no es ciencia básica, no es física cuántica, no es matemática, es solamente habilidad blanda, la capacidad de persuasión que una persona tiene para convencer a otra de que algo es interesante, ¿ya? Y al menos agarrar un contacto, generar otra reunión más larga, que me inviertan plata, ganar un fondo, por ejemplo. Eh, y acá hay una oración muy básica que se dice en menos de un minuto, y que si agarramos, por ejemplo, el ejemplo de Notco, por ejemplo, conocen Notco, ¿cierto? Eh, que es una empresa chilena, ¿cierto? Que genera la Not Mayo, pero el valor de Notco no está en la Not Mayo, no está en la Not Milk, está evidentemente en ese software de inteligencia artificial que procesa recetas con sabores que son prácticamente idénticos a una mayonesa casera, pero con materia prima vegetal. Esa es la innovación de Notco. Por algo Jeff Bezos invirtió en eso, ¿ya? No porque la Not Mayo aparte sea rica, sino porque está esta tecnología eh, que procesa eso y tiene un potencial muy, muy grande, sobre todo para la línea de FoodTech, todo lo que es tecnología en alimentos. Entonces, para
¿cierto? Una población que está insatisfecha, ¿cierto? O que son flexitarianos, que ahora se habla mucho de eso, personas que son flexibles en la dieta y combinan eh, carne con vegetales, pero bajando la proporción de carne, quienes tienen una necesidad de encontrar nuevos productos a un precio accesible. Nosotros tenemos la Not Mayo, ¿cierto? Que es una categoría de mercado en alimentos vegetales, ¿cierto? Saludable. No sé si tan saludable la Not Mayo, porque igual tiene algunos sellos. Eh, pero que tiene un beneficio clave, que es que tú vas a estar tomando o probando una comida solamente hecha a base vegetal, sin intervenir, evidentemente, sufrimiento animal y todo lo que se habla, ¿cierto?, de esa línea, que hoy día está siendo bastante cuestionada, ¿cierto? No solamente en la alimentación, sino que en los cosméticos, en las farmacéuticas. Hay mucha más conciencia social ambiental en las personas, ¿ya? A diferencia de competidores, ¿cierto? La mayonesa casera, el producto tiene una diferenciación no solo porque está a base hecha de plantas, sino porque de por medio se crea por inteligencia artificial. Uno así puede ir haciendo ejercicios con distintas empresas que uno conoce y luego poner la que uno tiene. O sea, es importante en un pitch mencionar cuál es mi cliente objetivo, cuál es la necesidad o el dolor que yo estoy satisfaciendo, el nombre del producto o la empresa, qué categoría de mercado estoy, o sea, en qué industria voy a participar, cuál es uno de los atributos o beneficios clave que genera o que potencia mi propuesta de valor y obviamente quiénes son competidores. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferenciación con esos competidores? ¿Por qué es importante? Porque ahí uno va abriéndose paso no solo a la innovación, sino que también a la diferenciación de mercado, que es sumamente importante, sobre todo por la competitividad del mismo. ¿Ya? Entregando una propuesta de valor diferente o sustituta, por ejemplo, algo que existe, es mucho más probable que yo pueda validar esa propuesta de valor y gente esté, o varias gente esté dispuesta a pagarme por eso. ¿Ya? Me toca ver muchos emprendedores que dicen, no, yo no tengo competencia porque mi producto es muy nuevo. Eso es falso y es el peor error que uno puede cometer en un pitch. Si uno incluso está creando en las fronteras de la innovación algo muy, muy disruptivo o algo muy, muy nuevo, igual va a tener competencia, quizás no directa, pero siempre van a haber productos sustitutos. Hay algo que hoy en día se está haciendo para satisfacer la necesidad, independiente si la gente lo compra, si la gente no, pero hay algo ahí. Y eso es importante mencionarlo y tenerlo presente. Entonces, siempre la idea de los pitch o las presentaciones es que sean simples, claras y que tengan algún foco. O sea, que ustedes tengan un objetivo que quieren lograr con esa presentación. Llamar la atención de la audiencia, si participan en un seminario, si van a un fondo, evidentemente generar otra reunión o el interés del inversionista para que pueda evaluar el emprendimiento y ver una negociación posterior, ¿ya? Son muy raros los emprendimientos que en un pitch levantan plata, es un proceso de levantamiento de capital, eso da para otra charla. Pero siempre los pitch tienen que tener algún propósito. ¿Ya? Los pitch de Corfo, por ejemplo, es para que ustedes sean seleccionados para ganar cierta plata en capitales semilla y así sucesivamente. Y lo otro, es súper importante que la persona que esté a cargo de los pitch o de hacer las presentaciones al emprendimiento sea una persona que tenga esa habilidad de persuadir, ¿ya? De crear confianza, o sea, que uno le crea cuando está diciendo las cosas. ¿Ya? Y eso es talento, en cierta medida, pero también es algo que se puede ir practicando, o sea, no hay ninguna habilidad que una persona no pueda adquirir con práctica. ¿Ya? Entonces, si dos fundadores en el emprendimiento son tímidos, van a tener que buscar un tercero que no sea tímido y que haga los pitch o haga esta pega más comercial. O si no, uno de ellos entrenarse. ¿Ya? Y acá, ¿qué generalmente están buscando los fondos o las incubadoras desde esa perspectiva o aceleradora? Buscan conocer lo que realmente tienen, en qué estado están, ¿ya? Se entiende que si parten están en etapas tempranas, pero la idea es que siempre lleguen, lo mínimo que les van a pedir es un prototipo, o sea, que ya tengan más o menos conceptualizada la solución, ¿ya? Y evidentemente el equipo, ¿ya? Que estén bien encaminados con un proyecto de alto impacto y eso tiene que denotar una oportunidad de negocio. Ya tengo que ser muy hábil con los números, con la forma en la que yo estoy entregando el mensaje de que esto es un negocio y que el equipo sea lo suficientemente robusto o que tengan los desafíos claros. Eso a veces es más importante que el equipo esté lleno de PhD o que esté lleno de magíster,
eh, porque no es importante en ese aspecto a veces los grados que tenga la persona, sino la experiencia, ¿ya? Y las ganas, y eso se nota, ¿ya? Los inversionistas, las aceleradoras leen en ese tipo de cuestiones, y hay algunas que incluso después trabajan con coach para coachear de forma más en inteligencia emocional o temas más psicológicos a los emprendedores, ¿ya? Sobre todo en temas de habilidades de equipo, de cómo ir sopesando la frustración en el caso de que hay cosas que nos van a ir resultando al comienzo, y sobre todo porque el camino del emprendimiento es rudo al comienzo. Entonces, ¿qué básicamente contiene un pitch? Y esta es una norma básica. Una estructura recomendada. Acá hay algunas fotos de algunos eventos en los que he participado, excepto la primera que la puse de esa computador, porque hoy día se suma un desafío importante, que como estamos en pandemia, eh, hoy día todo se hace a través de estos medios. Entonces, la diferencia de comunicación, si bien son canales importantes, quizás las interacciones son totalmente diferentes, ¿ya? Por ejemplo, yo acá al final, si veo que nadie me habló, igual yo me voy a ir con una sensación de que quizás no fue tan interesante o están todos durmiendo, que es muy probable. Eh, pero no es la misma capacidad que yo tengo cuando yo los tengo en vivo, si estuviésemos en una sala de clase, por ejemplo, ¿ya? Y eso es un desafío adicional. Entonces, los pitch tienen que ser mucho más consistentes, tienen que tener mucha menos información en las diapositivas, tiene que ser muy fuerte el mensaje. Ya no se, yo nunca recomiendo incorporar video o cosas como tan animadas en este tipo de presentaciones cuando estoy en Zoom, cuando estoy en Teams, porque siempre puede haber algún problema de internet. Eh, y eso nos puede generar algún tipo de bochorno en la presentación, y eso es súper importante evitar, ¿ya? La presentación tiene que salir impecable, ¿ya? Eh, ¿Y cuál es la estructura? Tener una portada, ¿cierto? Ahí vamos a ver algunos tipos de ejemplos. La oportunidad de negocio, el orden de los factores no altera necesariamente el producto si es que yo cuento una historia con esto, ¿ya? Pero estos son los elementos esenciales, ¿ya? Hay gente que parte con el equipo primero, ahí es como ustedes se sientan más cómodos, pero lo importante es que esto tenga una especie de desarrollo lógico y coherente, el pitch que ustedes dan. Tiene que tener una entrada fuerte, potente, para cautivar a la audiencia, hacer un desarrollo, ¿cierto?, que esté consistente con lo que yo estoy viendo como oportunidad de negocio, y cerrar con un mensaje tal que genere la intención o genere el interés por el emprendimiento, ¿ya? Pero básicamente estos son los componentes: oportunidad de negocio, hablar de la solución, cuál es la tecnología detrás de lo que están proponiendo, si estamos hablando evidentemente de proyectos tecnológicos, cuál es el estatus actual en el que se encuentran, el mercado, el modelo de negocios, y el modelo de negocio es sencillo, es cómo ganan plata. Eso es lo que quiere escuchar el pitch. No chantarles el canvas, que a veces pasa mucho, que muchos emprendedores ponen el canvas y te empiezan a explicar el canvas uno por uno. Lo que uno quiere escuchar como inversionista, ojo, es cómo ganan plata, y si eso es realmente factible de realizar, ¿ya? Y el equipo, ¿ya? Y siempre el cierre. A veces los cierres uno como que subestima el poder de la última lámina, y es la lámina que permanece más tiempo eh, en pantalla, sobre todo si después te hacen preguntas, ¿ya? Entonces uno ahí puede ocupar estratégicamente esa lámina para dejar un mensaje, para dejar los datos de contacto de la persona, QR al LinkedIn, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero que tenga una acción esa última slide, no hay que desperdiciar. Entonces las portadas, siempre hoy día estamos viendo, estos son ejemplos reales de trabajo, eh, de proyectos que presentan la empresa. Evidentemente tiene que aparecer el logo de la empresa, cuál es el producto o servicio, y una declaración o cambio o lo que se conoce también como eslogan, ¿ya? Eso es súper importante porque genera un enganche marketero, ¿ya? Y siempre las presentaciones marketeras en diferentes audiencias funcionan, ¿ya? Porque te habla de la capacidad comercial de la persona, ¿ya? Por ejemplo, acá hay que es Suda. Suda es una aplicación que ustedes incluso pueden descargar, eh, que genera desafíos para la gente que le gustan los deportes extremos, y tiene diferentes marcas que auspician esos desafíos y te invitan, no sé, pues, a subir el Manquehue, a andar en bicicleta a Farellones, ¿cachai? Entonces,
te hacen diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes desafíos, y esos desafíos son auspiciados por empresas, ¿ya? Entonces SUA acá se reconoce como la herramienta para encontrar tu próxima aventura outdoors, ¿cachai? Súper sencillo y uno cacha el tiro. La imagen quizás no me gusta tanto, podría haber sido un montañista más choro, que ir a estar pescando. Pero lo que quiero decir acá es que sean las portadas más simples, ¿ya? Algo que, una imagen que contextualice, eso es algo que se está ocupando mucho hoy día, ¿ya? Eh, y lo otro es la oportunidad de negocio, entregar datos, ¿ya? Ser claros con cuál es el dolor que yo estoy resolviendo. Y si yo no tengo mucha información de mercado, eh, lo otro que puedo hacer es entregar números del dolor, o sea, cómo está cuantificado ese problema. No sé si alguien quería hablar o fue un ruido. Bueno, si no, hablan nomás, no hay problema. Y acá también es importante entregar datos cuantitativos de algunos informes de mercado. Por ejemplo, acá hay una referencia al SAC, ¿cierto? El SAC retira anualmente 10 a 15 pesticidas y herbicidas del mercado. Eso es harto. Ahora ahí yo creo que está relacionado con un producto, evidentemente, que trata de poner un pesticida biológico, ¿cierto? De base biológica, que sea amistoso, ¿ya? Evidentemente los pesticidas que sacan del mercado es porque son químicos, son muy tóxicos, ¿ya? Entonces eso entrega datos reales y te entrega una profundidad y una dimensión del dolor que tú intentas resolver, y que evidentemente el problema es problema y está declarado como problema por diferentes instituciones, ¿ya? Importante explicar la solución, mostrar fotos de la solución si es que tienen, o cómo piensan que va a ser la solución. Eso es súper importante para que la audiencia pueda hacer la bajada de lo que ustedes están creando, ¿ya? Eh, Acá hay una lámina que la pongo como ejemplo, que esta es la que muestra las tablitas, es como no tienen que presentar los resultados, ¿ya? Versus la del chanchito, que uno entiende súper, que puede haber de lo que leo ahí una aplicación, veo unas bacterias, ¿cierto? Casi que como que escaneo al cerdo y me da las bacterias, ¿ya? Que tiene. No era tan así, pero es un poco más representativo de lo que si yo champo una tabla y pongo resultados, ¿ya? Eso es muy de emprendimiento universitario, eh, sobre todo de tesis de investigación o cosas por el estilo. Pero acá cuando yo estoy hablando de un emprendimiento, la idea es que yo muestre la solución y en qué consiste, ¿ya? Que sea súper gráfico eso, ¿ya? Y cuál es la diferencia, ¿ya? El mercado, esto es complejo de abordar, sobre todo por lo que comentaba antes, de que si yo estoy desarrollando un producto o una solución muy innovadora, es muy poca la información de mercado que yo puedo obtener, ¿ya? Pero si no, siempre la puedo sopesar con la información de los competidores, qué alternativas hay, cuál es la diferencia de mis competidores, y al menos detectar el mercado objetivo, ¿ya? Mercado objetivo, por ejemplo, población de tanta edad. eh, Chile se ocupa mucho como un laboratorio de muchos emprendimientos, sobre todo digitales, eh, porque si bien no somos un volumen tan grande de personas, sí Chile tiene una tasa muy grande a nivel regional de bancarización, o sea, mucha de la gente tiene acceso a tarjeta de crédito o a tarjeta bancaria, lo que permite, ¿cierto?, el e-commerce, eh, lo que permiten transacciones digitales, y a su vez casi toda la gente tiene smartphone y acceso a Internet. Entonces, Chile es un muy buen laboratorio y por eso vienen también emprendimientos de afuera a ocupar como un mercado de validación o un mercado objetivo Chile, por eso mismo, ¿ya? Eh, lo otro es el modelo de negocio, y acá vuelvo a ser más jaero, en lo que quieren escuchar los inversionistas, quizás no la audiencia, si uno va a un público, a un seminario a presentar el emprendimiento, el modelo de negocio lo puede hablar de forma más abstracta. Pero si uno le va a presentar a un inversionista, a un fondo, conseguir plata, lo que quieren escuchar es cómo ganan dinero, ¿ya? Esa es la pregunta sencilla, ¿ya? ¿A través de qué? Venta directa, si es un B2C, abrimos un marketplace, eh, o hacemos transacciones online, eh, o hago a través de distribuidores. ¿Cómo ganan plata? ¿Cuál es el margen que ustedes tienen? Eh, y de qué manera, más que el precio,
A veces cuando yo hablo de startup, el precio es algo que también va iterando. Todo lo que es relativo al pricing es algo que uno también va descubriendo en la medida que va avanzando con el emprendimiento. Así que quizá ese no es un dato tan relevante al comienzo, porque los inversionistas saben que va a cambiar o puede mejorar en el periodo, pero sí es importante saber cómo ustedes pretenden ganar plata y quién paga esa plata, quién es el cliente. ¿Ya? Y lo otro es lo que se conoce como roadmap, que es básicamente la hoja de ruta del emprendimiento, que son cuáles son los hitos relevantes que ustedes quieren conseguir. ¿Ya? Y acá les traigo diferentes ejemplos. A mí me gusta mucho cómo se presentan los roadmap en presentaciones eh, parecido a lo que es esa carretera, ¿cierto? Como un camino y yo voy posicionando los hitos que tengo que lograr. O sea, mi siguiente hito es validar el mercado con tanto cliente o encontrar el partner que me manufacture la cuestión. O en el caso si estoy en un mercado regulado, como la salud, por ejemplo, eh, tengo que conseguir la certificación sanitaria. ¿Ya? Y los otros yo creo que son más de uso interno. O sea, uno puede tener su carta GAN, su Microsoft Project o lo que quieran ocupar hoy día. Hay muchas, está Ganter de Google que funciona súper bien también. Eh, y eso es más para trabajo en equipo. Uno no chanta ese business roadmap, el que está al centro en una presentación, porque no, básicamente no se va a entender. ¿Ya? O no les muestro la carta GAN que hago en Excel y la pongo, sino hago un resumen de cuáles son los hitos principales y eso dimensiona la claridad que tiene el emprendimiento en cuanto a su estrategia de crecimiento. Eso es lo importante. ¿Ya? Y sobre todo si ya están más avanzados cuando estiman levantar dinero, levantar capital. Hablamos que una startup tiene que crecer rápido, como definición de la startup, entonces tiene que crecer pensando en cuándo levantar capital privado. ¿Ya? Y eso le va a otorgar evidentemente el músculo para poder acceder a más mercados, eh, y también eventualmente contratar más personas. ¿Ya? Y lo otro es el equipo. Acá les traigo una lámina real. Ahí evidentemente borré algunas cosas por privacidad, ¿cierto?, de las personas. Eh, pero acá básicamente cuando uno presenta al equipo lo que tiene que dar es cuál es la experiencia relevante o destacable de la persona. ¿Ya? Su profesión sí es importante, pero más que eso es cómo el equipo se complementa. Ese es el mensaje que yo tengo que dar, ¿ya? Si yo veo que todos los equipos son, si todos los fundadores o el equipo son todos ingenieros comerciales y están desarrollando una solución tecnológica, una aplicación, al menos voy a esperar que alguno tenga conocimientos de desarrollo o de programación. Si no, voy a ver una falencia en el equipo. Si estamos desarrollando como core business una aplicación tecnológica, es obvio que tiene que haber en el equipo alguien tecnológico, ¿ya? Y puede darse el caso, ojo, eh, pero es súper importante que diga cómo complementa el equipo y qué roles tiene cada uno, ¿ya? No todos pueden ser gerentes, no todos pueden ser eh, gerentes comerciales. La idea, sobre todo cuando uno parte un emprendimiento, es, si bien va a tener varios roles, un emprendedor tiene muchos sombreros, es importante cuál es el rol principal de esa persona. Si es el líder, si es el gerente general, si el otro hay uno que está encargado de la administración, otro la comercial, y tener claro que todos van a hacer de todo en definitiva. O sea, todos van a tener que estar comprometidos en la validación del producto, del comercial, porque parten con pocas personas. ¿Ya? Importante mencionar si tienen advisors o mentores en etapas principales. Eso ayuda mucho y genera mucha más seguridad en el hecho de cómo el equipo hoy día está trabajando. Y por otro lado, si ya tienen la empresa creada, esto es más importante para inversionistas y es súper importante que lo presenten a los inversionistas, es cómo está distribuida la participación de la empresa. O sea, qué porcentaje tiene cada persona. ¿Ya? Evidentemente se espera que los fundadores tengan siempre el mayor porcentaje para la motivación del emprendimiento. Y por último, el cierre de la invitación. No hay que desperdiciar la última slide. Yo soy más jairo en esto porque a veces se desperdicia y uno pierde el enganche de ocupar esa slide para que te agreguen a LinkedIn. Hoy día se pueden hacer códigos QR súper fáciles en Internet.
o bien dejar tus datos de contacto, o dejar un mensaje de cierre potente, o si ya tienen la aplicación creada, por ejemplo, dejar el link a la que la gente descargue la aplicación. Eh, Como les digo, si están en una presentación, la última slide es la que permanece más tiempo, ¿no? En ciertas ocasiones, si es que no lo deshabilitan al tiro. Y lo otro es, acá, esto lo hemos trabajado con diseñadores, y acá hay que entender que los aspectos visuales sí importan, ¿ya? Es súper importante. Acá yo estoy siempre, cada vez que yo presento mi emprendimiento, estoy haciendo un ejercicio de marketing, prácticamente, ¿ya? El convencer a la gente es súper importante, y es súper importante también ser prolijo en lo que yo estoy mostrando, ¿ya? Eh, Hoy día hay muchas aplicaciones gratuitas que uno, no siendo diseñador, puede ocupar. Está Canvas, está el mismo Keynote que tiene modelos, hasta PowerPoint se actualizó y tiene modelos como mucho más interesantes, en donde se puede exportar ciertos diseños y hacerlos más entretenidos, ¿ya? O bien pagarle a un diseñador, ¿ya? Que no sale tampoco tan caro. O bien robar. Es feo eso, pero robar un diseño. Ese día Internet te da posibilidades infinitas de ir viendo. Uno puede ir viendo algunas otras presentaciones de pitch, sobre todo las de TEDx, eh, algunas otras de Y Combinator que están abiertas, por ejemplo, las de 500 Startups, u otras en donde uno puede sacar ideas o inspirarse de cómo hacer presentaciones, ¿ya? Lo primero es, el primer error que se comete es poner mucha información, ¿ya? Sobre todo ahora, cuando hago presentación en medios digitales, lo ideal es condensar lo máximo posible lo que yo estoy diciendo, y esto es casi que en básica nos enseñan, o en el colegio. O sea, la presentación es un soporte, la diapositiva es un soporte de lo que tú quieres decir, no el guión de lo que tú vas a leer, ¿ya? Así que esto no puede ocurrir. No estás leyendo un documento, y estas cosas ya están como extintas. O sea, si yo veo esto en una presentación, me paro y me voy. O sea, ese tipo de conclusiones, o el muchas gracias y el emoticón de Windows 98 prácticamente, o de Office del año de la Cocoa, eso ya no sirve y no comunica, ¿ya? Lo otro es muy importante trabajar que cada diapositiva trate un punto, ¿ya? De la presentación. O sea, si yo hablo de modelo de negocio, la diapositiva del modelo de negocio. No mezclar puntos en las diapositivas, porque eso a veces genera un poco de confusión, ¿ya? Y entregar datos duros y datos relevantes. O sea, si yo estoy dando énfasis en que el 90% de la población genera basura y eso es perjudicial, yo los datos son los que voy a maximizar en la presentación, porque esos son los datos que yo creo que generan impacto, ¿ya? Entonces, aquí hay una diferencia. Por ejemplo, una PPT que yo puedo mandar por mail, en la cual yo no tengo la posibilidad de presentar, evidentemente voy a incorporar frases o explicar la diapositiva. ¿Está ahí? En Latinoamérica hay 90 millones de personas, ¿cierto?, que hacen conferencias, bla, 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 etcétera. Y versus la exposición, que eso yo lo puedo decir. Esa oración yo la digo, y la presentación me sirve como para generar el impacto, ya, de la cantidad de personas, por ejemplo, ¿ya? Imágenes escasas. Es súper importante que la presentación tenga imágenes reales, ojalá. Si no, adquiere imágenes en el banco de imágenes, ¿ya? Pero utilizar imágenes de buena calidad. De nuevo, este tipo de cosas ya no se ocupan, están súper, súper mega ñajas, pero créanme que igual me ha tocado verla en esta, y es como casi gracioso, pero me ha tocado ver este tipo de presentaciones. Eh, y uno espera ya no toparse con esta cuestión. O sea, ya con todas las herramientas digitales que tenemos, eh, posible. Lo otro, hay que tratar de no utilizar estas imágenes estándar, típico que uno busca en internet, mujer en escritorio o startup, y aparecen todas las imágenes que todo el mundo ocupa, ¿ya? Hay que tratar de ser un poquito más innovador en esa parte, porque no comunican tanto, y a veces si hay una imagen muy repetida, como que ya pierde un poco, pierde incluso hasta seriedad el emprendimiento. Y lo otro, muy importante, y acá hay que, por eso yo digo que hay que diferenciar la audiencia. Estuvo muy de moda hace un tiempo que las presentaciones se hacían como muy humorísticas, ¿cachai?
me tocaba ver en Startup Chile, por ejemplo, en alguna otra instancia. Y si bien no es molesto, porque generas atención del público, eh, te aseguro que un inversionista no está esperando reírse de tu presentación, ¿ya? Sino que está esperando evidentemente que tú le demuestres que tienes un potencial de negocio detrás, ¿ya? Entonces, no siempre tiene que ser, yo acá más que diría, no siempre tiene que ser una presentación de humor, porque si yo estoy presentando en una audiencia general o público, si hago una presentación entretenida y eso causa risa, pucha, es entretenido, pero si lo hago constantemente, como que se pierde la fuerza de lo que realmente quiero tratar de comunicar con el emprendimiento, ¿ya? Ocupar imágenes interesantes sin sellos de agua es un error habitual que se comete. No hay que ser diseñador para entender esto. Yo creo que es como, todo lo que estoy hablando acá es como más de sentido común que de diseño, de ser diseñador gráfico, cosas por el estilo, ¿ya? No ocupar tanto templates, mucho menos esos que aparecen ahí de quizás PowerPoint, no sé cuánto, qué versión, pero muy añeja. Hoy día hay templates súper buenos en Keynote, en Canva, que son mucho más choros y marqueteros en presentaciones comerciales, en presentaciones de emprendimiento. Y como les digo siempre, es bueno revisar otros pitch, ¿ya? Hay mucha información en YouTube, hay muchos aceleradoras que abren su roadshow de negocios, de emprendimiento, y uno ahí puede ir viendo y evidentemente conociendo cómo otros emprendimientos hacen su, su presentación. Lo otro súper importante, que hoy día no es menor, siempre prepararse para hablar en inglés, ¿ya? Cuando uno habla de startups o de emprendimiento, en algún momento te va a tocar presentar en inglés. Entonces yo siempre, mejor prevenir antes que lamentar, preparar muy bien esa presentación desde antes, ¿ya? Lo otro, entregar gráficos consistentes, ¿ya? Que sean claros a la vista, no cositas chiquititas. Los de Excel no funcionan acá tanto. Eh, y la idea es que demuestren, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un proyecto que presentó una idea de negocio de cómo crecería el proyecto con el SAF, que es una capital semilla de Corfo, versus sin el SAF, ¿ya? Entonces ahí es como una lámina de cómo crece el emprendimiento o en qué le beneficia tener ese fondo, ¿ya? Gráficos quizá un poco más entretenidos, algo que sea como más fácil de leer, ¿ya? Entregar los datos relevantes en grande. 50% ordena 2 veces a la semana. ¿Ya? Eso me imagino que por una aplicación que va a hacer algún tipo de delivery o marketplace, ¿ya? Acá le pongo calidad penosa, crap quality, ¿cierto? Eh, y acá lo que les decía antes, po, hay dos formas de conseguir un diseño. O lo compro, ¿ya? A un diseñador, hay diseñadores re baratos, eh, o robarlo, y en el sentido de robarlo, también adaptarlo, ¿ya? Es muy fuerte la palabra robarlo, pero se hace mucho en el ecosistema. Pero buscar presentaciones y páginas web, infografía, eh, inspirarse en otros pitch que sean como fáciles de entender. Eh, y lo otro es que hay hoy día una cantidad de herramientas digitales que nos permite hacer presentaciones mucho más entretenidas, mucho más didácticas. El mismo Menti te permite interaccionar. Si uno prepara bien esas cosas, funcionan, ¿ya? Sobre todo en la práctica, ¿ya? Lo otro de esto ya sí me parece que es como muy del diseño, pero las letras también comunican, la tipografía del emprendimiento comunica, sobre todo si yo no tengo claro hoy día cuál es la marca. Eso es súper importante trabajar, y a veces uno como ingeniero, y me toca mucho de emprendimiento de ingeniería, es como que desmerece o no le toma mucha importancia a la marca, a la paleta de colores de la institución, de la presentación, y eso es algo que realmente es importante y le da cierta seriedad y formalidad al emprendimiento, ¿ya? Hace la diferencia, ¿ya? Eh, y es súper importante estar bien asesorado en eso, sobre todo para después hacer registro de la marca, que sea distintivo del emprendimiento, es súper importante. Y lo otro, para que nunca, esto es como un consejo siempre, pero que nunca está de más repetirlo, siempre las presentaciones, si deben enviarlas, que sean PDF y JPG,
olvídense de las animaciones, cuestiones así. eh, a veces comunican mucho menos de lo que una buena imagen y un buen mensaje hacen, ¿ya? Y lo otro es que toda la presentación tenga una coherencia visual, ¿ya? Eso es súper importante, la misma paleta de colores, pero este es el peor error de todos, como sale acá, y es la falta de preparación, y eso se nota, ¿ya? Si te piden una presentación de 5 minutos, que es lo habitual, es como el estándar de cuando uno presenta un pitch, se hace en 5 minutos, ideal que lo haga en 4 y medio, ¿ya? Porque si no te van a cortar y eso se ve mal. Ahí ya genera como falta de interés. Es súper difícil hacer un pitch, incluso hay personas que te lo piden en 3 minutos, contar todo lo que yo les dije en 3 minutos. Uno tiene que ir en lo esencial y la capacidad de síntesis y de comunicación tiene que ser tal que yo en esos 3 minutos diga lo esencial. Evidentemente el objetivo de esos pitch de 3-5 minutos eh, no es decirlo todo, sino es decir lo importante para generar otra reunión o para generar el interés de que el emprendimiento es bueno, y de ahí generar después reuniones de 1 hora para ir profundizando, ¿ya? Es súper importante acá tener guiones o hacer guiones eh, para ir repasando lo que uno va diciendo, sobre todo con el ejemplo que les puse al comienzo de esa frase de pitch, ¿ya? Ir practicando, vamos a volver al comienzo, ir practicando esto, haciendo frases, ¿ya? Frases relevantes que vayan eh, denotando la capacidad que tengo de oportunidad, de dar la oportunidad de negocio de mi emprendimiento, ¿ya? Eso es lo que tenía preparado y ahora revisando lo último, eh, las últimas consideraciones, el pitch siempre tiene que ser simple y claro, manejar el tiempo, es bueno contar una historia o hacer como un paso lógico del emprendimiento, de cómo quiero desarrollar el emprendimiento. El foco siempre tiene que ir en la diferenciación y en la oportunidad de negocio. Siempre cuando les piden un pitch, ese es el mensaje potente que tienen que dar. Transmitir la propuesta de valor, o sea, por qué los clientes van a querer comprar el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Bueno, preparación y práctica, pedir opiniones, feedback después de la presentación, conocer muy bien los números y fortalecer el equipo, ser apasionado y entusiasta cuando uno presenta. Las presentaciones así, fome, no sirven, por eso tiene que ser alguien que comunique, que sea histriónico, y asegurarte de dar un buen cierre. Eso siempre genera muy buena visibilidad, ¿ya? Y no olvidar nunca los ámbitos de un emprendimiento que tienen que ver con los factores claves que les mencioné al comienzo. Tengo que tener claro cuál es mi producto o servicio, a quién le vendo, cómo se vende, ir avanzando en el pricing, cuál es el modelo de negocio, quién es el cliente, cuál es mi mercado objetivo, cuál es el equipo, los roles, las personas, la venta hacia un proceso B2B, le vendo a otra, de empresa a empresa, de empresa al cliente final. Hoy día hay otras configuraciones, hay C2C, o sea, no hay intermediarios de por medio. Hay B2B2C, generalmente vemos muchos de esas mezclas en que tienen una plataforma que le vende a empresa y otra directamente al consumidor final, ¿ya? O tienen el modelo de consumidor final porque van generando data, ¿ya? Y evidentemente los números, ¿ya? Los números en cuanto al estado de resultados, los presupuestos, el financiamiento que tengo disponible. Esas son cosas importantes que uno tiene que tener claro y que tiene que saber comunicar, ¿ya? Evidentemente en las comunicaciones hay que tratar de evitar todo lo que es confidencial. No todo se debe decir, ¿no? ¿Y cuál es el camino cuando yo estoy partiendo? Estos son los 4 ejes principales, que si ustedes tienen un taller de emprendimiento lo pueden ver en más profundidad, o si participan, por ejemplo, de incubadoras o aceleradoras, también esto es como la parte metodológica del acompañamiento que les hace cada una. Pero básicamente lo que uno parte es calzar el cliente con el problema que yo estoy definiendo. Eso se valida entrevistando gente, focus group, eh, pero conocer a los clientes es cosa de que yo pueda validar la necesidad o el dolor que yo estoy satisfaciendo. A veces, muchas veces los emprendimientos se enamoran más de la solución que del problema, y el problema que tiene eso es que si yo me enamoro de la solución y la solución no funciona, es muy difícil después sacarla. En cambio, si yo detecto un problema muy bien y detecto esa oportunidad, puedo
poner cualquier solución, evidentemente, que la satisfaga, e iterar esa solución más fácil. Hacer el calce de la solución con el problema, después generar el producto mínimo viable, o sea, el prototipo que tengo que validar, y luego el product market fit, que tiene que ver con el calce del producto en el mercado y que empezar a generar tracción en el modelo de negocio. El factor de innovación es súper claro. Hoy día tenemos varios ejemplos de empresas grandes que han crecido. Hoy día el top 10 de empresas que teníamos, a diferencia hace 20 años, son empresas de tecnología, son empresas que apuestan por la innovación. Tesla, Amazon, Google, Apple, Microsoft, que ha tenido una capacidad de reinvención súper grande en el modelo de negocio. Hoy día Netflix, ¿cierto? Y otras plataformas también, Facebook, WhatsApp y Uber principalmente. Pero vemos que muchas de esas empresas partieron como startups, ¿ya? Y hay muchas de esas empresas top 10 valorizadas en el mundo que fueron a través de generaciones de innovación. Entonces, el factor de innovación y tecnología en el emprendimiento es clave, como ustedes decían, pero es clave en la medida que me genere valor, ¿ya? No basta con crear algo nuevo, sino que basta con que eso nuevo que estoy creando tenga impacto, ¿ya? Si no, no es innovación, ¿ya? ¿Y cuál es la situación en Chile? Hoy día, hace 5 años, esta PPT hubiese estado prácticamente vacía, ¿ya? No había muchos ejemplos, o quizás con uno, que es el más conocido, que es Crystal Lagoon. No sé si lo ubican, eh, o no sé si conocen otros que les guste. Está Políglota también, que la está rompiendo hoy día. Yo puse algunos acá. Pero principalmente está Notco, Crystal Lagoon, Levita Magnetic, que hoy día está en Estados Unidos. Y da mucho orgullo el hecho de que muchos de esos son tecnologías nuevas, made en Chile, y que se están exportando al exterior, ¿ya? Corner Shop hoy día ya es el primer unicornio chileno. Hay algunos que decían que también lo fue Crystal Lagoon en su momento. Betterfly hoy día con una inversión de 60 millones de dólares, apareciendo en el Times Square de Estados Unidos, empresa chilena. eh, Notco con 35 millones de dólares. Buda, que es una plataforma de transacción de criptomonedas, ¿ya? Fintual, que ha cambiado la forma, ¿cierto?, de inversión en fondos mutuos y todo el tema. Biofiltro, que es una empresa que hace tratamiento de residuos industriales por medio de vermicultura. La vermicultura son lombrices, ¿ya? Y empaqueta reactores y hoy día están en Estados Unidos también. Just Daily, que es una plataforma como una revista de arquitectura, ¿ya? Que Just Daily también tiene amplias posibilidades de ser un unicornio, ¿ya? Y también hay casos no menores de emprendimientos que salen desde la universidad a través de investigadores, ¿ya? O mismos estudiantes que se juntan con profesores y crean un emprendimiento de una tecnología que es de la universidad. Y acá la mayoría está en el campo biomédico, ¿ya? Las que han funcionado. Y está Cipedi, que es el robot que ocupa inteligencia artificial y que ordena las góndolas en la noche en los supermercados. ¿Y cuál es el ecosistema chileno donde ustedes pueden acceder a capital, pueden presentar sus pitch? Hoy día hay un fondo abierto de Corfo, ¿cierto? Están las líneas de Innova, está Startup Chile, está Pro Chile en líneas de promoción de emprendimiento al extranjero, el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el programa Startup Ciencia para proyectos de base científico-tecnológica, Corfo, Capitales Semillas, Capitales, están los hubs de transferencia tecnológica, particularmente el APTA y el NoHub tienen sus programas de emprendimiento, la UAI pertenece a nuestro hub, por lo tanto pueden acceder a ciertos fondos, tienen que acercarse a las OTL o a la Oficina de Transferencia de Licenciamiento, ellos son los que les deben de proporcionar asesoría si ustedes quieren crear un emprendimiento. Antes la UAI tenían el Garachu ahí, que creo que ahora pasó a ser el Startup School, que de hecho este taller es como el preámbulo a lo que se va a hacer el segundo semestre. Aprovechen esa instancia, ¿ya? Yo creo que hoy día el emprendimiento es un factor clave y puede ser muy diferenciador, sobre todo ahora en cómo se está viendo el ecosistema chileno y cómo se está impulsando. O sea, Chile, en términos de inversión pública,
es casi un oasis en toda la región. ¿Ya? La cantidad de plata que te ponen como capital semilla, desde 10 hasta 60 millones, es no menor para poder partir un emprendimiento. ¿Ya? Está todo un mix de incubadoras, aceleradoras que ofrecen servicios de acompañamiento. Muchas de ellas tienen plata para invertir. Están los fondos de inversión ya para etapas más avanzadas. Tenemos fondos de inversión chilenos. Hasta hace 6 años había muy poco. Hoy día hay al menos una decena o docena de ellos que está invirtiendo activamente en empresas. Hay empresas y corporaciones que se están metiendo al mundo de la startup, invirtiendo en startup. Eso se llama Corporate Venturing Capital. Son nombres súper fancy, pero son fondos de riesgo que se arman a partir de empresas. Tenemos el ejemplo de Enel, el ejemplo de Engie Factory, el ejemplo de Macisa, hoy día CMPC. Anacleto tiene un fondo también muy importante. Hay varias empresas que se están, AgroSuper, se están metiendo de trabajar con startups y invertir en ellas, ¿no? Están las instituciones universitarias con sus programas de emprendimiento y también hay espacios coworking a los que uno puede acceder. Evidentemente no en pandemia, pero esperemos que esto se acabe pronto. ¿Y qué hacemos en Apta Emprendimiento? Y esto es lo último. Nosotros somos un hub de transferencia tecnológica. Nosotros gestionamos nuevas oportunidades de negocio basados en tecnología. Trabajamos muy en el ámbito de la investigación aplicada. Y a partir de eso, la transferencia tecnológica ya sea vía licenciamiento o vía emprendimiento. Vale decir, trabajamos con nuestros socios que son universidades. Apta tiene casi el 50% de la I+D nacional, lo cual no es menor. Es harto I+D. La UAI es parte de nuestros socios. Y el área en la que trabajo yo es de emprendimiento, y justamente ahora en agosto vamos a abrir un programa que se llama Apta Builder, en donde nosotros financiamos proyectos de base tecnológica, y lo que hacemos es armar un programa de Company Builder, que es básicamente ayudarlos a armar el equipo emprendedor que va a llevar a cabo el emprendimiento. Ahí participan con nosotros figuras como Pablo Zamora, Pamela Chávez. Pablo Zamora es cofundador de Notco, Pamela Chávez, que es cofundadora de varias empresas de biotecnología en el área minera y en el área acuícola. Tenemos a Alberto Rodríguez, que es de Levita Magnetics. Tenemos a Francisco Guzmán, que es socio de Keri, una de las firmas de abogados más importantes de Chile, junto con la Asociación de Venture Capital, que les mostré acá anteriormente. Y este programa lo que hace es entrenarlos durante 3 meses a las startups que sean seleccionadas, que pueden postular como persona natural también, y entregamos a 5 de ellos un financiamiento de 60 millones de pesos. Así que no es poca plata. Ese es básicamente el proceso que les comenté. Se pueden meter a AptaBuilder al Hubapta y ubicar el programa AptaBuilder. Y nunca olvidar que un emprendimiento requiere siempre rigurosidad y constancia, además de un equipo de alto rendimiento. El trabajo diario requiere habilidades blandas, no solo habilidades técnicas, ¿ya? Y estas habilidades blandas tienen que ver con lo que conversamos hoy día de la comunicación. Y por otro lado, acá igual que un anuncio antiguo de parlamentaria, me acuerdo que era trabajo, trabajo, trabajo. Acá siempre focalizarse en lo que es validación, 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 tanto técnica como comercial del producto, y se hacen en paralelo. No solamente el desarrollo del producto, sino se hace la validación comercial del interés del cliente, ¿ya? Y evidentemente el foco de un emprendimiento tiene que ir hacia la venta, ¿ya? Eso es lo que da el éxito. Acá les dejo mis datos de contacto. Si escanean el código QR los lleva a mi LinkedIn, y dejo el espacio abierto a preguntas, si es que existen. Ya son las 9:40, así que hicimos casi en 1:10, igual que la anterior, la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud. Si les gustó, no les gustó. Voy a sacar acá la... Yo pensé que los de Santiago no iban a ser tan tímidos. Ahí hicieron una pregunta en el chat si había un emprendimiento de compostaje del que hablaste cuando hablaste de la empresa chilena. Biofiltro. No es de compost, es biofiltro. Sí. Bueno, tiene que ver con compostaje, en estricto rigor.
Ahí uno de compostaje que era como de inteligencia artificial, no sé si estará ahora, era Urbanatica. Urbanatica, no recuerdo. Haberlo revisado. Ese sí tenía que ver más con compostaje, de hecho trabajaba en Lo Valleor o en comunidades vecinales, y ellos desarrollaron un sistema de inteligencia, de sensorización y de inteligencia artificial para maximizar el proceso de compostaje. Lo que hace Biofiltro es a través de vermicultura. Ellos desarrollaron reactores gigantes con lombrices, donde pasan los riles, o sea, los residuos industriales, y los van neutralizando a través de la acción de las lombrices. Eso se llama vermicompostaje. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una muy buena presentación de paso y es acerca de cómo trata uno las muletillas en vivo o Uf, esas clases de errores. yo soy el menos apto para decirte eso. Yo tengo un montón de muletillas. Pero lo que he visto, depende de la muletilla. eh, Ese ¿cachai? Es como el más recurrente y uno tiene que autoconocerse. Yo creo que eso se va mucho con el ritmo. Hay profesores de coach que te hablan mucho de que si bien a veces las muletillas son poco inconscientemente uno las dice, manejar los ritmos de voz las hacen menos notorias, ¿ya? Eh, de nuevo lee, ¿cachai? Pero manejar los ritmos de voz las hacen menos notorias y justamente también ir identificando cuáles son tus muletillas. Lo básico es tener un guión. De hecho, muchos de los presentadores te aconsejan tener escrito lo que tú vas a decir, porque eso baja las posibilidades de que uno genere muletillas, ¿ya? No de memoria, pero sí tener un guión. Eso también es un ejercicio también para poder bajar esas muletillas, ¿ya? Entiendo, muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿O estamos? ¿Alguno de ustedes quiere emprender? ¿Está interesado en emprender? ¿O tiene algún emprendimiento, cualquiera sea la naturaleza? Yo estoy interesado en emprender, pero, em, o sea, una vez que salga de la universidad y con capital propio. Bueno, bacán, bacán, bacán. Hoy día hay un sinfín, hoy día invertir, por ejemplo, en e-commerce, está a la mano. Sobre todo Sí, ahora. pero por ejemplo, especificar e-commerce como un modelo de negocio, ¿cómo lo definirías? Porque, por ejemplo, nosotros estamos ahora en un ramo que nos hacen especificar y claro, nosotros pusimos venta por e-commerce porque pensando de que ya se estableció y que a futuro va a seguir aumentando las ventas por internet. Ahí, Entonces, ahí es muy relevante la pregunta que hiciste, porque hoy día las configuraciones del modelo de negocio del e-commerce han variado, y de hecho ahí algo les mencioné muy por encima en la presentación. Cuando uno habla de e-commerce, el modelo de negocio que prima es el B2C, ¿ya? O sea, una empresa le vende al consumidor final, pero en esa logística de venta, que es parte del modelo, hay intermediarios. Intermediarios como por ejemplo las pasarelas de pago, que te van a cobrar una comisión por las transacciones. Hay intermediarios en el delivery, ¿ya? Que también te van a cobrar un porcentaje a menos que ese valor lo absorba el cliente final, que es lo que pasa, por ejemplo, con Rappi, con Uber, que si uno pide cosas por ahí, te cargan a ti el valor del envío, ¿ya? Pero en esa configuración del e-commerce, hoy día también se está llevando al plano de la menor interacción posible para que sea directamente con el consumidor sin intermediarios. Y eso se llama D2C, una cuestión muy rara. Se llama Demand to Customer, o sea, que sea la demanda directamente al consumidor. Que tú como empresa manejes la logística, manejes que la pasarela de pago sea lo más eficiente posible y la interacción sea directa con el cliente, que no pases por intermediario, ¿ya? Esa otra configuración que hoy día, por ejemplo, se está dando en el e-commerce. Hoy día muchas empresas, como por ejemplo Falabella, están optando por ese modelo. Apple es D2C completamente, ¿ya? Quizá el modelo más estadounidense, pero acá en Chile pasa por intermediario. Hoy día tú compráis cosas Mac en los Mac Store y en los Rev Schneider, me acuerdo que se llamaban esos, que son los autorizados para venderte cosas originales de Mac, ¿ya? Pero hay empresas que se están acercando a esa
proporción para disminuir la fricción de intermediarios, ¿ya? Pero el e-commerce por definición es venta online. O sea, el modelo, lo que cambia es lo que te estoy diciendo yo, cómo tú generas la logística de ese emprendimiento. Porque eso es la mayor pega del e-commerce. La mayor pega del e-commerce. Y hasta hace poco los e-commerce eran súper malos en términos de logística. Hoy día hay emprendimientos que se dedican a llegar a la última milla, ¿ya? Hay un Chippy, hay hoy día Marketplace que te ¿cómo se llama? Shopify, lo mismo, que te entregan pasarelas de pago y te entregan las landing para tus productos y te codifican los productos, los SKU, etc. ¿Ya? Pero el e-commerce en sí mismo, todo lo que hay detrás, la logística, es lo que te desencadena la rentabilidad del modelo de negocio. Sobre todo la pasarela de pago y los costos de logística de traslado. Muchas gracias, Néstor. ¿Sí? ¿Alguna otra o estamos? No voy a forzar las preguntas, ojo. Somos varios, mucho más que en el taller anterior. Así que, bueno chicos, si no hay más preguntas, yo les voy a mandar la presentación. Gracias por participar y cualquier cosa nos pueden escribir, pueden meterse al Hubapta. Les recomiendo ver fondos públicos, sobre todo si quieren emprender. Son fondos no reembolsables, o sea, son subsidios, ustedes tienen que poner una parte y la otra la pone el fondo público, y son bastante buenos, sobre todo para partir un emprendimiento y bajar el riesgo de lo que podría ser una mala inversión, ¿ya? Así que eso chicos, cualquier cosa me comunican. Gracias Cata por la invitación y cerraríamos el ciclo, ¿cierto? Estos ya serían los... Genial. Muchas gracias a ti, Néstor, también por esta instancia. Estuvo muy, muy buena. En serio. Genial. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.